Bienvenidos, en esta ocasión veremos las herramientas 2D. Para ello previamente debimos de haber creado ya un proyecto y una pieza. Una vez que estamos dentro de la pieza, lo veremos aquí en este panel del lado izquierdo y nos aparecerá pieza 1 o pieza 2 dependiendo del número de piezas que se hayan creado. Entonces vamos a ver estas herramientas 2D, son las que nos permiten crear nuestros primeros trazos dentro del programa. Pero es importante presionar aquí donde dice iniciar boceto 2D y nos van a aparecer estos planos que dividen el espacio. Aquí es importante conocer que cada uno de estos planos va a interactuar diferente o nos va a dar diferente postura a la hora de hacer nuestros trazos. Tenemos el plano superior u horizontal, plano frontal y plano de perfil. Podemos guiarnos un poquito con este cuadrito, ¿sí? Que es en referencia a los mismos planos. En este caso veremos o lo vamos a trabajar desde plano superior. Vamos a dar clic aquí y veremos cómo nos introduce, por decirlo de alguna manera, dentro de este plano. Inclusive aquí en el cuadrito podemos ver que ya nos dice superior. Muy bien, pues vamos a tener aquí algunas herramientas básicas. Nuestra primera herramienta que tenemos aquí es línea. Al activarla veremos que nos aparece el cursor en cruz y podemos empezar a hacer trazos. Basta con que demos clic en una parte de nuestro espacio, un solo clic y luego arrastramos mouse y lo podemos mover. Esto de movimiento nos va a dar ángulos en línea y nos va a dar longitud. En cuanto demos un segundo clic, la línea va a terminar ahí. Por ejemplo, voy a dar clic aquí y entonces se termina la línea. Sin embargo, la herramienta sigue activa, por ende nos va a permitir seguir haciendo trazos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, puedo colocar la línea y sin dar un segundo clic también puedo en este momento poner la medida. Con mi teclado basta con que yo teclee qué medida me interesa, ¿no? Entonces, como ven, ahí se escribió 15. Ahora procedo a dar enter y me va a trazar la línea de 15 milímetros. O si lo configuro en pulgadas, 15 pulgadas. Todo va a depender de la medida que tengamos. De esta manera nosotros podemos realizar varios trazos e inclusive hasta llegar a cerrar una figura. Si yo cierro la figura, si se fijan, la línea no sigue vinculada. Sin embargo, la herramienta sigue activa. Si yo deseo salirme de la herramienta, basta con que presione la tecla Escape del teclado. Y inmediatamente pues me cierra ya la herramienta de trazar líneas. ¿Qué tenemos aquí? Cuando nosotros hacemos trazos con medidas, si ven aquí me aparece una cota. Vamos a suponer que yo quiero cambiar la extensión de esta línea. Basta con que dé dos clics sobre la cota y me va a activar un editor. Aquí por ejemplo yo puedo cambiar el número, en este caso voy a poner 10. Ahora aquí es muy importante, al tener yo todas las líneas vinculadas entre una y otra y disminuir el tamaño o aumentar el tamaño de una cota, en automático me va a escalar todas las líneas. En ocasiones, si no está anclada toda la figura, me puede generar distorsión en la forma. Ahora vamos a suponer que quiero ajustar todos los lados. Sin embargo, solamente un lado tiene medida. ¿Cómo hacemos para ajustar el resto de los lados? Aquí tenemos una herramienta que se llama cota. Vamos a dar clic en ella y nos colocamos sobre cualquier trazo que nosotros queremos modificar su longitud o su tamaño. Damos un clic y arrastramos ligeramente hacia arriba o hacia abajo nuestro mouse y veremos cómo aparece otra cota. Volvemos a dar clic para que la coloque y inmediatamente nos abre el cuadro para ajustar la medida, ¿sí? Nuevamente vean cómo se escaló. Ahora,
Como esto es un rectángulo, obviamente pues ya el resto de cotas va a estar igual. Ahora, aquí yo acabo de intentar poner una cota sobre esta línea y me va a marcar una advertencia, un aviso de que pues esta cota no la puedo modificar. Si yo le doy a aceptar, vamos a darnos cuenta que la cota me aparece entre paréntesis. Esto es porque está de alguna manera anclada a la primer cota que yo coloqué. ¿Qué va a suceder? Que si yo vuelvo a modificar esta cota, por decir, vamos a ponerle 20, en automático la segunda cota, que es de la misma dimensión, se va a ajustar. Entonces así puedo encontrar esta situación repetida en diferentes cotas. Por ejemplo, si hago lo mismo aquí, me va a suceder exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una figura geométrica, en este caso que es un rectángulo, donde tiene dos pares de lados iguales. Ok, entonces bueno, estos a grandes rasgos cómo podemos trabajar línea. El círculo es similar. Una vez que yo selecciono la herramienta me va a pedir dos medidas. Primero me va a pedir un punto central, ¿no? Que igual puede ser cualquier espacio, o sea, puedo dar clic en cualquier área de mi espacio, o puedo irme a algún vértice que tenga por ahí, o algún punto intermedio de una línea, o puedo irme al centro de mi espacio de trabajo. Donde yo decida iniciar el círculo es independiente. Ahora obviamente estoy haciendo ya trazos de precisión, siempre debo tener bien referenciado lo que es el centro. Una vez que he seleccionado el centro, al arrastrar el mouse me va a permitir darle dimensión al círculo. Y como ven, la cota o el ajuste de cota me aparece ahí. Es decir, yo puedo escribirle una cantidad y posteriormente dar enter. Y vamos a ver cómo aquí nos hace el círculo de ese tamaño. Aquí hay que considerar que cuando movemos la cota lo hace con el diámetro, ¿no? Como vemos aquí. Ahora, y de igual manera yo puedo dar escape y puedo seleccionar otra vez con doble clic esta cota y ponerle otro valor, y entonces el tamaño, la dimensión de mi círculo se va a ir ajustando. Vamos a tener otra herramienta que es arco. Esta nos va a pedir, generalmente nos pide más información para poder generar un arco. Primero nos va a pedir un punto, después un segundo punto y por último un tercer punto. Ahora, hay diferentes tipos de construcción de arcos. ¿Qué pasa si yo quiero modificar el tamaño del arco? Basta con que seleccione nuevamente cota, dé en el contorno del arco, mueva el mouse y va a aparecer mi cota. De un segundo clic para que me active el cuadrito, y entonces aquí yo pueda poner su dimensión y en automático se va a ajustar. En este caso está considerando radio, es decir que de diámetro lo vamos a tener de 10. Ahora, ¿qué otras variantes de arcos? Si ustedes observan aquí, los botones en la parte inferior traen una línea, una flecha. Esta flecha, si yo doy clic, me va a permitir ver otras variantes de la herramienta. Para el caso del arco, vamos a ver que tenemos otros dos métodos adicionales. ¿Sí? El primero que trabajamos ahorita fue el arco 3 puntos. Tengo arco tangente y arco centro. Entonces cambia la información que me solicita el programa para poder construir, en este caso, un arco. ¿Sí? Me va a pedir primero un centro, vean cómo la construcción fue completamente diferente, y después un ángulo de apertura. De igual manera, si yo quiero modificarlo, me voy a cota, selecciono el arco, doy clic, arrastro el mouse y vuelvo a dar un segundo clic, y entonces puedo modificar su medida. Bien, por último tenemos lo que es rectángulo. Si bien aquí con pura línea creamos un rectángulo, también tengo la posibilidad de crear un rectángulo directamente con esta herramienta. Me va a pedir dos clics primero, es decir, una esquina del rectángulo o del cuadrado y una segunda. En automático va a reconocer que todos sus lados o todas sus rectas están vinculadas. Es decir que si yo voy a modificar cotas,
de igual manera que en el ejemplo anterior del rectángulo, nos va a dar cotas ancladas. Ok, entonces estos son los trazos básicos que tenemos para hacer. Por aquí tenemos un rectángulo cambiado, digamos en ángulo. Tenemos la creación de un rectángulo a partir del centro y de la esquina. Tenemos ranuras, esta también es otra forma interesante, nos va a pedir 2 puntos y luego nos va a generar este óvalo. Tenemos ranura en arco, va a pedir 3 puntos y luego un espesor. Y lo que son polígonos, esto generalmente, bueno, se emplea cuando va a ser obviamente más de 4 lados. Pueden ser 5, 6, 7 los lados que nosotros pongamos. Nos va a dar dos maneras de construir. Una es a través del centro y la esquina, la otra es centro, y circunferencia o borde. La verdad es que los dos métodos son similares. Por ejemplo, aquí si observan, di clic en el centro y clic en una esquina. Ahora si utilizamos el otro método, ¿sí? Lo hace a partir de un lado de mi polígono. Uno es centro y vean cómo está sujeto del vértice o de una esquina del polígono, y en el otro caso está sujeto de uno de los lados. Bien, entonces a grandes rasgos estas son las figuras básicas o las formas básicas que podemos crear. Vamos a ver también que tenemos aquí algunas otras herramientas. Por ejemplo, tenemos lo que es empalme, o en versiones en inglés se le conoce también como fillet. Eso me va a permitir redondear esquinas. Por ejemplo, voy a acercarme a esta esquina de aquí, vamos a aplicarle un empalme. Aquí me dice que mi empalme va a ser de 2 milímetros de radio. Esta medida yo se la tengo que mover antes de crear un empalme. Vamos a decir que no lo quiero de 2 y lo quiero por decir de 5. Entonces aquí tengo que anotar 5. Si yo lo realizo después, o sea, si yo hago primero el fillet y después hago el cambio de medida, no me va a respetar sobre el redondeo que ya previamente hizo. Por eso es muy importante primero modificar aquí la medida. Posteriormente lo que voy a hacer es que voy a seleccionar las dos rectas que conforman la esquina. Y como ven, aquí me está haciendo un redondeo de 5 milímetros. Aquí si yo quisiera dejar, bueno, es mucho ese redondeo, primero me tengo que salir de la herramienta y posteriormente tengo que acudir aquí a la cota inteligente que se coloca y desde aquí modificar mi radio, ¿sí? Aquí obviamente me está generando un movimiento de toda mi figura porque no la tengo referenciada con el espacio. Si yo quiero referenciar el espacio, ¿sí? Necesito con cota decirle que va a tener una longitud al punto central, por decir de 5, y otra distancia al punto de, vamos a decir, 8. Entonces ahora sí está referenciado. Ahora, si yo decido mover nuevamente el tamaño, ya no me va a mover la figura en el espacio. Mientras no la tenga referenciada a un punto en específico, mi figura, a la hora de que yo ajuste las medidas, pues la voy a tener, o existe la posibilidad de que tenga ciertos movimientos o desplazamientos dentro de mi espacio. Entonces para eso nos sirve la herramienta de empalme o fillet. Tenemos también para ingresar texto. Este es similar a PowerPoint en el sentido de que activamos la herramienta y luego creamos el tamaño de la cajita del cuadro de texto. Al soltar nos va a aparecer este cuadro donde aquí vamos a poder realizar escribir y traer para que podamos modificar el tipo de letra, ¿sí? Miren,
varias fuentes instaladas, de poner negritas, cursivas, inclusive cambiarle el tamaño a la letra, el color, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que ocupemos de ingresar texto. Una vez que hayamos terminado de configurar nuestro texto, vamos a darle en aceptar, y puede ser, como vemos aquí, que nos está generando el texto, pero nos lo pone de manera vertical. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Vamos a modificar el texto con estas herramientas que tenemos aquí, que es desplazar, copiar y girar. Al activarla nos va a aparecer este cuadro. En automático la herramienta ya está activa. Podemos verlo aquí como este cursor de la palabra seleccionar está iluminado en azul. Si nosotros damos clic aquí, se va a desactivar la herramienta. Es importante no dar clic aquí a menos de que esté desactiva. Podemos ver cómo cambia de color. Ahí está gris y ahí se pone de color azul clarito. Eso nos indica que está activo. Y esta área de seleccionar nos dice o nos preguntaría qué queremos desplazar. O sea, qué objeto, qué trazo queremos desplazar. En este caso queremos desplazar texto. Al poner el cursor encima, ven cómo se ilumina la palabra. Damos clic y ahí ya se seleccionó. Ahora nos pregunta un punto, o tenemos que activar el punto base, que es a partir del cual vamos a desplazar. Aquí puede ser cualquier punto en el espacio, no importa en donde demos clic. Aquí más bien es a partir de donde nosotros vamos a tener el control del trazo. Es decir, por ejemplo, yo puedo dar de esta esquina y a partir de esta esquina se va a mover. Por ejemplo, ahora si yo selecciono nuevamente mi texto y en lugar de elegir una esquina elijo un punto aleatorio en el espacio, vean cómo a partir de ese punto aleatorio es que va a mover mi trazo, mi figura. Y una vez que hemos concluido, pues vamos a terminar. Eso fue desplazar. Sigue de manera vertical. Vamos a utilizar la herramienta de girar. Aquí es similar, me aparece ya activada el área de seleccionar. Selecciono mi texto y luego me pregunta a partir de qué punto o qué punto va a ser el centro, ¿sí? Lo tengo que activar y funciona igual. A partir de donde yo elija este punto central es que va a rotar mi figura. En este caso vamos a pedirle que sea esta misma esquina. Vean cómo a partir de esa esquina es que genera la rotación o el giro. Y de esta manera podemos ya girar nuestro texto y colocarlo de manera horizontal. Vamos a volver a desplazarlo, seleccionamos, le pedimos un punto base y podemos colocarlo de esta manera. Siguiente herramienta que sería copiar. En este caso de copiar, igual yo puedo seleccionar el objeto o los trazos que me interesa copiar. Aquí es importante mencionar que solamente lo que son círculos y arcos van a hacerlo en una sola pieza. El resto de figuras o de trazos, observen cómo se divide en tramos o en secciones. Si a mí me interesa, por ejemplo, mover toda esta pieza, yo tengo que ir seleccionando, dando clics, todos sus elementos. De lo contrario, solamente voy a copiar o desplazar o girar una parte de todo el conjunto de trazos. Una vez que ya he seleccionado, me pregunta un punto base. Esto es lo mismo o similar a desplazar o girar. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar aquí el centro. Y ahora puedo arrastrar mi cursor y donde yo vaya dando clics me va a ir generando copias de mi objeto previamente seleccionado. Una vez que ya no desee seguir aplicando copias, simplemente voy a dar Escape y el programa va a cerrar el comando o la herramienta. Después vamos a tener aquí las herramientas de recortar, alargar y dividir. Recortar me va a permitir eliminar trazos a partir de empalmes o de intersecciones. Por ejemplo, yo aquí tengo estas figuras que ahora quedaron intersectadas. Entonces yo puedo seleccionar la herramienta de recortar
y simplemente ir dando clics a los tramos, ¿sí?, de mis trazos que yo desee eliminar, que yo no ocupe. Entonces al ir dando clics pues van a ir desapareciendo. De esta manera puedo generar combinación de figuras. Si yo presiono Escape puedo seleccionar también puntos o áreas que hayan quedado por ahí que tampoco quiera, y con la tecla suprimir se van a borrar. Entonces para eso funciona recortar, para ir quitando trazos a partir de intersecciones generadas y obtener formas o trazos más elaborados. También tengo alargar. Alargar me va a permitir hacer lo opuesto, es decir, va a estirar una línea o un trazo hasta que tope con la siguiente línea, ¿sí? Por ejemplo, ven aquí, a la hora que yo paso sin dar clic sobre las líneas, me va mostrando hasta dónde se puede proyectar esta línea. Ahora, si yo doy clic, entonces efectivamente lo va a hacer. Entonces sirve para completar trazos por ahí si hubo algún error o alguna situación. Entonces vamos a tener dividir. Este funciona para separar en dos secciones los trazos o en más secciones. No es tan usado, pero bueno, esa es su función. Vamos a ver ahora lo que es escalar, estirar y desfase. Escalar, aquí es importante saber y conocer los factores de escala, ¿sí? Si yo quiero duplicar el tamaño o reducir a la mitad del tamaño. Por ejemplo, vámonos con este polígono que tenemos aquí. Yo tengo que seleccionar, vamos a suponer que lo quiero escalar todo, entonces tengo que seleccionar sus 6 lados y luego un punto base. No importa si es una de las esquinas o es el centro. A partir de ahí se va a escalar. Generalmente cuando es un trazo terminado nos va a decir que hay restricciones en la forma y que solamente si se rompen o se eliminan estas restricciones vamos a poder modificar la figura. En este caso hay que darle que sí para que nos libere y vean a la hora de que yo muevo el mouse, esto lo estoy haciendo con el mouse, se va a escalar. Me permite tener cierto control. Sin embargo, si yo quiero hacer una escala precisa, aquí vean cómo el factor de escala va cambiando según donde yo voy poniendo el cursor. Si yo doy clic, me va a generar el escalado. También puedo aplicarle un escalado directo. Vamos a suponer que lo quiero reducir a la mitad, entonces tendría que ser 0.5. Una vez que yo escribo aquí, si se fijan, el mouse ya no interactúa con la figura. Queda anclado ahí donde yo solté el mouse. Y simplemente tengo que darle en aplicar. Y me va a generar una reducción o una ampliación, dependiendo del factor de escala que yo le coloque. Tenemos ahora lo que es estirar. Este sirve para deformar la figura. Generalmente vamos a seleccionar una parte de nuestra figura y luego a partir de un punto, ¿sí? Y entonces nos va a permitir deformar nuestro trazo. Vamos a tener otra herramienta interesante que es desfase. Este es para generar separaciones o espesores. Selecciono desfase. Aquí es más factible que me reconozca contornos completos, no por secciones. Seleccionamos el contorno que deseamos desfasar y después nos va a preguntar una distancia de desfase, ya sea hacia interior o hacia exterior. Podemos escribirla o podemos guiarnos por el número que nos va dando conforme movemos el mouse. Para mayor precisión lo podemos escribir y luego presionamos enter y nos va a generar nuestro desfase o nuestro grosor en el contorno. Bien, ahora tenemos las herramientas rectangular, circular y simetría.
Para poder entender cómo funcionan, vamos a crear primero un elemento aquí. En este caso vamos a crear un círculo. Y necesitamos otros elementos geométricos de apoyo, que en este caso deben de ser rectas. La longitud de estas rectas no importa. Lo que importa es que sea una vertical y la otra horizontal. Estas van a servir de referencia para este tipo de herramientas. Vamos a emplear primero lo que es rectangular. Nos pide primero una geometría. Seleccionamos en este caso nuestro círculo. Después yo tengo que activar la función de dirección 1 y debo seleccionar una de mis dos rectas. Posteriormente selecciono, si es que voy a ocupar una segunda dirección, mi segunda dirección. Si observan, al seleccionar las direcciones, sobre ellas aparece una flecha de color verde que yo puedo cambiar. Al dar clic, cambiar la dirección en la cual se van a proyectar estas flechas. Esto lo que va a indicar es hacia qué lado va a haber la repetición de elementos. La herramienta rectangular me permite crear una copia seriada y acomodada de un elemento geométrico. Entonces, aquí tenemos que en la primera dirección, ¿sí?, la repetición de dos elementos. Si yo quiero más elementos, basta con que yo agregue más, ¿no? Y vean aquí como la proyección de los círculos grises o de los contornos grises me va mostrando una vista previa de cómo va a quedar acomodado la retícula que se va a generar a través de esta herramienta. Después tengo la separación entre cada elemento. En este caso, como son círculos, va de centro a centro. Entonces yo tengo una separación de 10 milímetros. Si me interesa que sea mayor, basta con ampliar esa distancia y podemos ver cómo se van separando. Tenemos que tener cuidado dependiendo de lo que se quiera generar. Si tenemos una medida mucho más pequeña, podemos tener empalmes de trazos. Esto puede ser a propósito si a través de este empalme de trazos queremos generar figuras más complejas. Si solamente queremos la repetición de una retícula, entonces simplemente tenemos que asegurarnos de que las medidas entre cada uno estén separadas. Una vez que hemos terminado la configuración, basta con dar terminar o enter y nos va a generar esta retícula de la copia de nuestra geometría. Bien, el circular funciona de manera similar. Para circular vamos a utilizar en este caso un polígono. Tengo ahí creado mi polígono y activamos ahora la herramienta circular. En este caso la herramienta circular me va a pedir una geometría que tengo que seleccionar todos los trazos que conforman mi geometría y después me pide un eje o un centro. A partir de ese eje o centro es que me va a generar la repetición de elementos. Entonces tenemos que seleccionar bien nuestro eje para que nos pueda generar a partir de ese eje una copia en un módulo circular. Igual puedo aumentar o disminuir el número de elementos que quiero copiar y también puedo configurar a lo largo de cuántos ángulos que conforman un círculo quiero que se repita. Por ejemplo, acabo de ajustar 180 y ya no lo hace completo, sino solamente hasta los 180 grados a partir de la figura geométrica, y a partir de ahí se va a detener la repetición de elementos. Una vez que haya terminado la configuración, basta con que dé enter y me va a generar esa repetición. Bien, tenemos por último simetría. Para la cuestión de simetría y entenderla un poquito más, voy a generar una figura geométrica, pero en este caso que no sea completamente simétrica. Es decir, no es un cuadrado, no un rectángulo, va a ser a través de un triángulo para que se pueda entender. Ahora, ya tengo mi figura que yo quiero aplicarle simetría. La simetría también se le puede conocer como espejo.
Para generar esta simetría o espejo me va a pedir una línea de referencia, igualmente que las anteriores, no importa la dimensión, puede ser más corta, más larga, simplemente tengo que hacer un trazo de referencia. Eso sí, tengo que saber que la distancia que existe entre mi figura y este eje de referencia va a ser la misma distancia que se genere hacia el lado opuesto. Vamos a activar la herramienta de simetría. Me pide primero seleccionar mi forma geométrica y posteriormente mi eje de simetría. Una vez que he seleccionado ambos, le voy a dar a aplicar y me va a generar entonces la figura reflejada del lado opuesto de mi eje de simetría. Entonces la misma distancia que yo le di, que en este caso fueron 20, va a ser la misma distancia que me respete del otro lado, y nuevamente pues va a ser una cota anclada. Bien, con esto terminaríamos de ver lo que son las principales herramientas para el trazado 2D en Inventor.